In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Primer domingo de Adviento. Las dos epístolas que San Pedro ha escrito y que figuran en el canon de las Sagradas Escrituras, Pedro I y Pedro II, constituyen la única encíclica del primer Papa, el Príncipe de los Apóstoles. Ambas epístolas son, por consiguiente, el primer escrito del magisterio infalible de la Iglesia. Realmente un tesoro admirable poder tener esas encíclicas, esas cartas, en las Sagradas Escrituras. Es el primer escrito de un Papa. Y qué gracia de Dios comenzar un nuevo año litúrgico considerando la voz elevada del primado de Pedro en los comienzos de la Iglesia. Es, como ya dije, la primera encíclica de la Iglesia. En su encíclica, San Pedro nos previene de perversas doctrinas, entre otros temas. Es que ya antes de escribir estas cartas, que datan entre los años 63 y 67, se habían introducido en la Iglesia falsos doctores que despreciaban las Sagradas Escrituras. Y el tema principal que le preocupa a San Pedro, por el cual escribe esas cartas, y sobre el que gira este primer documento emanado de la autoridad infalible que él tiene como Papa, ese tema principal es la defensa del misterio del futuro retorno de nuestro Señor Jesucristo, que en esos mismos precisos momentos, estamos hablando de los años 60, estaba siendo atacado ya por falsos doctores. Y esto es realmente algo increíble. No acababa Jesús de subir de los cielos, no acababa de irse de la tierra, que ya estaban acechando en contra de su segunda venida. Para que ustedes puedan tener una perspectiva del peso de este tema, de la importancia, no se habrían puesto en contra si no fuera realmente importante. Es la parusía, por consiguiente, el primer tropiezo que la Santa Madre Iglesia encuentra y que tiene que superar, como ha superado tantos tropiezos en la historia, antes de que tuviese que salir incluso a esclarecer importantísimas verdades como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o la maternidad divina de Nuestra Señora, primer dogma. Antes de eso, ya la Iglesia se encontraba con el problema de la parusía. Vuelvo a repetir, en los años 60. San Pedro entonces insiste sobre la parusía y la consumación del siglo. Es que este sería un problema a lo largo de toda la historia de la Iglesia y el tema de la parusía era, en ese momento, es y seguirá siendo actual y apremiante. Los falsos doctores existieron desde los comienzos de la Iglesia y muchos imitadores aparecerían en todos los tiempos hasta el fin. Había pues que prevenir a la Iglesia presente, es decir, a la del tiempo de San Pedro, de esos falsos doctores que atacaban la parusía, y también a la futura, la de los últimos tiempos en la cuales nos encontramos. Y que vemos que así está ocurriendo, está siendo atacada la parusía, como siempre lo fue a lo largo de toda la historia. Tal vez San Pedro no imaginaba, o sí, no lo sabemos, que estaba escribiendo especialmente para tiempos muy excepcionales de la Iglesia, que son los nuestros, en los que no habría autoridad y la posibilidad de zanjar una cuestión no existiría. Eso no sabemos si San Pedro llegó a saberlo él interiormente,
sabiéndolo o no, fue providencial que él escribiera estas dos cartas, esta primera encíclica, para aclararnos el tema hoy, que tanto lo necesitamos. En antaño, temas tan discutidos como el de la divinidad de Cristo, puesto en cuestionamiento por los arrianos, y que se opone directamente al dogma de la Santísima Trinidad, fueron dirimidos gracias a la autoridad existente, el Santo Padre. No hubo, por así decir, mayor problema porque había a quien recurrir para que dijese, bueno, esto está bien y esto está mal. Pero hoy estamos privados de la presencia del Papa. No podemos recurrir a él. Y en consecuencia es necesario, no nos queda otra, que recurrir a la verdad expresada en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, para defendernos de las posiciones erróneas. Es un gran mal dudar de alguna de estas tres fuentes de la verdad, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Sin embargo, el tema de la infalibilidad de San Pedro se sigue discutiendo hoy en los círculos de la tradición católica, aun cuando la Santa Madre Iglesia haya ya proclamado el dogma en el Concilio Vaticano. A menudo en esta discusión que se establece alrededor del dogma, se cita el incidente de Antioquía entre San Pedro y San Pablo para acusar a San Pedro de haber caído en herejía. Por un desafortunado evento que él comete, se lo acusa de haber caído en herejía. Y eso no está de acuerdo con la verdad. Para profundizar en el tema pueden recurrir a Gálatas capítulo 2, 11, 21. Allí está narrado todo el incidente de Antioquía entre San Pedro y San Pablo. El reproche de San Pablo a San Pedro no era sobre un error en la doctrina. No era que San Pedro había cometido un error de fe y de moral. No había dicho algo en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sino un error en el proceder práctico de San Pedro, quien, no queriendo escandalizar a los judíos convertidos, él se retiró de la mesa, estaba comiendo con los cristianos de origen gentil, y cuando los judíos cristianos también convertidos, pero de origen judío, lo ven, él se retira de la mesa y allí comete ese error. San Pablo no tardó en censurar tal proceder como inconsecuente y peligroso, y le señaló a San Pedro la contradicción de su conducta. San Agustín, que sale a la defensa de San Pedro, comentando este pasaje, alaba a ambos apóstoles, a San Pablo por su franqueza y a San Pedro por su humildad en aceptar la corrección. Repetimos porque es muy importante y esto lo usan como argumento para decir que Pedro cayó en herejía por esta acción imprudente que comete. La recriminación de San Pablo era tan solo sobre una incongruencia humana, de un proceder humano, un proceder que es subordinado a la esencia de la doctrina, que no es principal, no es importante, por así decir, sino que es algo secundario, que puede cambiar, ese proceder puede cambiar según las circunstancias, y de hecho después cambió, porque está sujeto a perfección. Digamos, uno puede cometer un error, como ese, el de levantarse de una mesa y dejarlos mal parados los gentiles para no ofender a los judíos, y después, con el paso del tiempo, puede perfeccionarse y darse cuenta del error cometido y no volver a cometerlo más, como es el caso de todos nosotros los seres humanos, que aprendemos de nuestros errores. Casi siempre. De ninguna manera significa entonces que San Pedro haya caído en herejía por este proceder. No negó ni la fe
ni la moral de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No fue en contra de la infalibilidad, o mejor dicho, Dios lo protegió con la infalibilidad. Y la infalibilidad no quiere decir que el Papa sea impecable, de que no pueda cometer algún traspié, digamos, de tipo prudencial, de tipo humano, como el que cometió San Pedro. Infalibilidad entonces no es impecabilidad. Infalibilidad es la protección que tiene el Papa, y solo el Papa, bueno, y la Iglesia, ¿no? Pero como persona solo el Papa, de no contradecirse en temas de fe y de moral. Pero suponiendo que San Pedro hubiera caído en herejía, como dicen los detractores, tendríamos entonces que dudar de sus epístolas. Si San Pedro escribió 2 epístolas y es un hereje, las epístolas son escritos de hereje y tienen herejías también. Y habría contradicción en la Sagrada Escritura, porque están incluidas en la Sagrada Escritura. Por haber incluido la Santa Iglesia el escrito de un papa hereje en el canon de la Sagrada Escritura. Fíjense todas las consecuencias que tienen de decir que San Pedro cayó en herejía. Una cosa totalmente absurda. Entonces no podríamos creerle a la Biblia. Y todo encaja. Si sus epístolas son dudosas, porque él es dudoso de ser hereje, dudoso es también cómo trata San Pedro en ellas, en sus epístolas, el tema de la parusía. Si Pedro es hereje, si son dudosas sus escritos, también es dudoso el tema de la parusía que en esos escritos él trata. Vemos entonces cómo los dogmas de la infalibilidad del Papa y de la parusía se entrelazan entre sí, van juntos, mano a mano, y deben juntos defenderse uno a otro. Si atacar uno es atacar el otro, y viceversa. Como el dogma de la parusía ya había empezado a ser atacado por los falsos doctores, como ya dijimos, San Pedro exhorta a los presbíteros a tener rectitud de espíritu y les dice así en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Carísimos, en ambas cartas despierto la rectitud de vuestro espíritu con lo que os recuerdo. Entonces llama a la rectitud de espíritu. A todos los que habían alcanzado la fe, dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 1, tanto hebreos como gentiles, el príncipe de los apóstoles les envió un verdadero apocalipsis dentro de sus cartas para advertirles sobre el riesgo que corrían de perder la fe por la corrupción del ambiente pagano que les rodeaba, que les decía que Jesús nunca volvería. Sí, estamos hablando del año 60 y pasa lo mismo hoy. El riesgo que corremos de un ambiente pagano en el cual vivimos, porque ya es totalmente pagano, que nos dice, que todo nos dice de que Jesús no viene, de que Jesús no va a volver. No lo dicen ciertamente directamente, pero se apunta a eso, a solucionar todo de una manera humana y no poner la esperanza en Jesucristo que vuelve. Entonces, el riesgo de perder la fe. San Pedro les escribe y les dice del riesgo de perder la fe. Hoy también tenemos el riesgo de perder la fe por este mismo motivo. Pirot, un autor francés citado por Straubinger, la Biblia de Straubinger, dice que la principal enseñanza dogmática de la segunda carta de Pedro consiste incontestablemente en la certidumbre de la parusía
y en consecuencia en la certidumbre de las retribuciones que la acompañan. Es algo maravilloso, realmente, como dije, la primera encíclica es sobre la parusía, certidumbre de la parusía, de que sí va a ocurrir, y certidumbre de las retribuciones, de los premios a quien se aferra, a quien espera la parusía. Las garantías de esta fe en la parusía son los oráculos de los profetas del Antiguo Testamento, que siempre han hablado de esto, han hablado de las dos venidas, pero más han hablado de la segunda venida, y la enseñanza de los apóstoles, testigos de Dios y mensajeros de Cristo. Poco podría prometer la fe de aquellos cristianos que, llamándose hijos de la Iglesia y proclamando que Cristo está donde está Pedro, se resignasen a pasar su vida entera sin preocuparse por saber qué dijeron en sus breves cartas San Pedro y San Pablo, para poder, como dice la liturgia, la colecta de la misa de San Pedro, en todo seguir el precepto de aquellos por quienes comenzó la religión. En todo hay que seguir lo que nos fue preceptuado por San Pedro en su primera encíclica, sobre todo en el tema de la parusía. Hay de ellos que no se preocupan por seguir esos temas. San Pedro expresamente había dicho que, 2 Pedro 1:15, procuraría que aún después de su partida, cuando él muriera, tuvieran siempre cómo traer a la memoria estas cosas. Por eso no se escribe las cartas. Y traer a nuestra memoria lo que pasaron los primeros cristianos es recordar y prevenir que la mala doctrina de los falsos doctores, cualquier aspecto de la doctrina que sea mala por venir de estos falsos doctores, va siempre acompañada de la incredulidad en la parusía de Cristo. Esto es importantísimo. La mala doctrina, por ejemplo, los falsos doctores que hablaron o negaron la divinidad de Cristo, implica o viene acompañado también de la incredulidad de la segunda venida, o cualquier otra mala doctrina que podamos nombrar. Y esto es así por la sencilla razón de que la parusía es y debe ser la suprema esperanza de todo católico. No hay otra esperanza más que esta. Y hay un olvido de parte de los católicos. Hay un paso intermedio que se salta. Hay un paso que no se da, que queda libre en el aire, y es el paso de la parusía. Se pasa de esta vida a la otra vida eterna, digamos, sea cielo, sea purgatorio, sea infierno, y hay un paso en el medio que se debe cumplir antes, y es la parusía. Entonces, San Pedro hizo varias alusiones a ella. En 1 Pedro, la primera carta, 1:7, dice: a fin de que vuestra fe redunde en alabanza, gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. Cuando aparezca en Jesucristo, nuestra fe debe brillar. Es como un examen de fe. La parusía es como un examen de fe. Encontraré fe en la tierra cuando venga. O sea, Jesucristo nos va a tomar un examen de nuestra fe. Y continúa San Pedro: los profetas del Antiguo Testamento vaticinaron acerca de la gracia reservada a vosotros, averiguando a qué época o a cuáles circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que profetizaba sobre sus padecimientos y glorias posteriores. A ellos, a los profetas del Antiguo Testamento, fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban estas cosas, que ahora os han sido anunciadas por los predicadores del Evangelio, en virtud del Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas que los mismos ángeles desean penetrar. Esto está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento, cuando escribieron estas profecías, estos vaticinios sobre la segunda venida de Cristo, se preguntaban ellos, o querían saber a quién le tocaría ver a nuestro Señor volver con gloria y majestad. Ellos se dieron cuenta de que no era para ellos, que no eran los vaticinios para ellos, sino para otra gente que vendría en el futuro. Entonces exhorta San Pedro a los presbíteros, como también se exhorta a sí mismo, como partícipe de la futura gloria que va a ser revelada, la parusía, apacentad la grey de Dios. Entonces, cuando se manifieste, es decir, cuando venga la parusía, el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Entonces, 1 Pedro 5, 1, 4. Entonces, es una exhortación a los presbíteros a apacentar la grey y sobre todo sobre este tema, porque dice, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, cuando Cristo aparezca, recibiréis allí la corona de gloria. Pero resulta que en los últimos días vendrán impostores burlones, que mientras viven según sus propias concupiscencias, dirán, ¿dónde está la promesa de la parusía? Esto lo dice, lo de los impostores burlones, no es una frase acuñada por mí, sino por San Pedro. San Pedro los llama impostores burlones, 2 Pedro 3, 3, 4, que decían, ¿dónde está la parusía? ¿Dónde está? No la vemos, no viene, no vemos a Jesús venir. Sin ninguna duda preguntarán para hacer dudar de la parusía, porque está también profetizado por San Judas, que en el último tiempo vendrán impostores que disocian hombres naturales que no tienen el Espíritu. Es decir, disocian de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque son hombres naturales, es decir, porque buscan soluciones naturales, humanas, y no tienen el Espíritu, no buscan las soluciones del Espíritu, que es la parusía. Eso está en San Judas 1, 18, 19. Entonces, a los impostores burlones se dirige San Pedro para que se atengan a los anuncios de los antiguos profetas, así que los estudien, que sepan las profecías del Antiguo Testamento, y la predicación de los apóstoles. Todo eso lo dice Pedro en la segunda Pedro, capítulo 1, 16, 21. Es cierto, nadie conoce el día ni la hora de cuándo será la parusía, ni siquiera los ángeles, ni el mismo Hijo del Hombre. Pero también está dicho que vendrá pronto, y de esta afirmación hay numerosos testimonios, no los voy a leer, por lo cual debemos estar siempre esperándolo, como nos dice en San Marcos 13:37 y el apóstol Santiago 5:8. Tened paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la parusía del Señor está cerca. Entonces, siempre esperándolo, esa es la pregunta que debemos hacernos. Sí, siempre esperándolo. Por esta insistencia, Noé sufrió el desprecio de sus contemporáneos que lo tomaron por loco. Las maldades de los contemporáneos de Noé pisoteaban los derechos de Dios, como las maldades de los hombres de hoy, y también los derechos de los hombres. También las maldades de los hombres de hoy pisotean los derechos de los hombres, que les acarrearon el castigo del diluvio. Ante estos se presentó Noé como predicador de la justicia,
2 Pedro 2:5, para recordarles las leyes de Dios. Pero su misión, la misión de Noé, estaba condenada al fracaso. No le hicieron caso, sino que siguieron comiendo y bebiendo hasta el día en que entró en el arca, como sucedió en tiempo de Noé, amonesta nuestro Señor Jesucristo, así será en la parucía. San Mateo 24, 37, 38. Un fracaso es hablar de la parucía. A Noé no le hicieron caso, la gran mayoría no hace caso de la parucía. Es un fracaso, humanamente hablando. El contraste entre la fe de Noé y la incredulidad de sus contemporáneos se manifiesta hoy con respecto a la segunda venida. Conforme a estas cosas será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, dice San Lucas 17:30. Conforme a estas cosas, a este contraste entre fe e incredulidad, será en el día del Hijo del Hombre, en la parucía. Contraste entre fe e incredulidad, hallaré fe en la tierra. Viene a tomarnos examen de nuestra fe. Dios no les perdonó su incredulidad y les envió un diluvio. Y murieron todos, absolutamente todos, menos la familia de Noé. Tampoco perdonó las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y dejando para los impíos una figura de las cosas futuras. Esto lo dice Pedro, 2 Pedro 2, 6, 7. A los de Sodoma y Gomorra no les envió un diluvio, sino que les envió fuego. Quemó totalmente las dos ciudades. San Pablo, hablando sobre los últimos tiempos, dice que en él serán tiempos difíciles. Dicen que esos tiempos serán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1. En estos tiempos difíciles estamos a punto de presenciar un intercambio de fuerzas nucleares que devastará regiones enteras del mundo. Están a punto de apretar el botón de un lado o del otro. No sabemos si el fuego que Dios enviará será algo sobrenatural, que lo envíe Él directamente, como hizo con Sodoma y Gomorra, o si no, será el producto de esta maquiavélica invención humana de las bombas nucleares. Y da la razón de ello. El Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe. Esto dice San Pablo en 1 Timoteo 4:1. O sea, la apostasía de la fe es la razón por la cual va a venir fuego sobre la tierra. Así como hubo apostasía de la fe en tiempos de Noé y les envió diluvio. La razón de las calamidades como castigo para la humanidad, que ya las estamos viviendo, es por el abandono de Dios, en especial el de aquellos que conocen la verdad, que esto es mucho más grave. Es mucho más grave el abandono de Dios por parte de quien conoció la verdad, que quien conoció a Jesucristo, a Dios, que aquel que no lo conoció, ciertamente. Y la razón de las calamidades es o tiene mayor peso que provengan de los propios católicos que conocen toda la verdad, o tendrían que conocer toda la verdad, que de los paganos, que a lo mejor son inocentes algunos. Digo porque a veces nos parece que nosotros nos excusamos el hecho de ser católicos, pero las calamidades vienen por nuestras propias culpas dentro del catolicismo. Y precisamente la apostasía dentro del catolicismo, no fuera del catolicismo, se manifiesta en el desinterés por el dogma de la parucía. No dan oídos a los profetas. El profeta Ezequiel 12:22
les decía a los judíos, ¿qué refrán es ese? Se van prolongando los días y no se cumplen las visiones. ¿Dónde está la parusía? No se cumplen estas visiones. La visión que éste ve es para días lejanos, siguen diciendo los judíos incrédulos, para tiempos remotos. Ezequiel 12, 27. Lo mismo dicen hoy. Nadie sabe el día ni la hora, vaya a saber cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. No debemos hacer hincapié hoy en este tema que es imperioso, que puede causar muchos problemas en la fe, que puede causar que se despierte la fe o que no. Aunque estas profecías tengan algún significado, no afectan a nosotros, dicen los incrédulos, sino que se cumplirán en tiempos remotos, y por eso no hablan de ello. Y continúan argumentando, pues todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación. Es una crisis más. Siempre hemos tenido este tipo de crisis en toda la historia. Se les escapa, dice San Pedro, porque así lo quieren. Se les escapa hablar de la parusía porque lo quieren. 2 Pedro 3, 4, 5. Esto es, porque no se dan el trabajo de estudiar con rectitud la palabra de Dios, que es lo que debería hacer. Sobre el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo, que San Pedro no nos ha dado según fábulas inventadas, sino como testigo ocular que fue de su majestad. 2 Pedro 1, 16. Esta incredulidad soberbia es ceguera voluntaria, que deliberadamente niega la evidencia. Nuestro Señor advirtió que ha venido a este mundo para un juicio, para tomarnos un examen, para que vean los que no ven, los ignorantes, los débiles, los pobres de espíritu, y los que ven, aquellos a quienes se les ha dado mucho y pueden ver, queden ciegos, si no son fieles. San Juan 9, 39. Quedan ciegos por culpa propia. Los que ven, a quienes se les ha dado mucho ideas claras sobre la fe, sobre la religión, estos cometen pecado contra la luz, porque la luz ha venido al mundo, pero han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. San Juan 3, 19. Y en consecuencia cometen pecado en contra del Espíritu Santo. Les dice Dios, hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 7, 51. El pecado contra la luz o contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque no es obra de la flaqueza que está sujeta al arrepentimiento, sino obra de la soberbia reflexiva, es decir, no querer saber o no querer tocar el tema, y de la hipocresía que encubre el mal con la apariencia del bien para defenderlo. Tienen ciertamente apariencia de piedad, dice San Pablo en 2 Timoteo 3:5, porque se presentan como defensores del bien, pero son lobos con piel de oveja. Entonces, pecado contra el Espíritu Santo, contra la luz, por esa soberbia reflexiva e hipocresía de no querer saber sobre el tema. El misterio de la iniquidad solo aparecerá sin disimulo cuando se presente triunfante el anticristo, y la ceguera culpable los hará perderse. No sabrán que está el anticristo en medio de ellos. Toda seducción de iniquidad para los que van a perderse en retribución por no haber aceptado amar la verdad. 2 Tesalonicenses 2:10. Por esta culpa suya, por este pecado en contra de la luz, por no querer saber sobre el tema, el castigo es la ceguera. Y la ceguera
hace que uno no pueda tener contacto con la realidad. Es decir, el anticristo va a estar allí parado delante de mí y yo no voy a saber qué es el anticristo. Entonces, ese es el peligro, que debemos saber qué es el anticristo y que tiene miles, por no decir millones de formas, de maneras de engañarnos. ¿Quién se va a escapar del engaño de él si uno está ciego por no haber amado la verdad? Ese es el peligro que hay que gritar a los cuatro vientos. Ese es el diluvio que debemos prevenir, como hizo Noé. Ese es el peligro que viene. Más que el fuego, ese es el peligro que viene. Solo que, a diferencia del mundo de entonces, anegado por las aguas, los cielos y la tierra de hoy están reservados para el fuego. Esto, vuelvo a repetir, no lo digo yo, no es una conclusión teológica, no es una conclusión de la Iglesia, después de haber meditado la palabra de Dios. Lo dice directamente San Pedro, que tuvo contacto con nuestro Señor Jesucristo y que escribió la primera encíclica, y que no es hereje, y que dice la verdad. La tierra de hoy, no la de Noé, que estuvo destinada al agua, al diluvio, la de hoy, después de Noé, está reservada para el fuego, guardados para el día del juicio y del exterminio de los hombres impíos. El fuego es, como en el caso de Sodoma y Gomorra, para exterminar a los impíos. No va a terminar Dios toda la humanidad, sino solamente va a desterrar de la humanidad el mal, los impíos. Y los buenos, lo que alcancemos a salvarnos, bien, tendremos otro destino, pero no es exterminio para todos los hombres. Vuelvo a repetir, esto lo dice San Pedro, 2 Pedro 3, 7. Ese día de juicio y exterminio para los impíos es la parusía. O sea que para los impíos la parusía es juicio y exterminio. Dios quiere que no lo sea para nosotros, que sea un encontrarse con nuestro queridísimo, amado Señor Jesucristo. Mas no es moroso el Señor en su promesa, sino que tiene Él paciencia con los pecadores, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Si el mundo no ha entrado de lleno en guerra nuclear, todavía, es por la mano misericordiosa de Dios que la detiene, y no por una cuestión geopolítica humana. Una explicación semejante sobre la aparente tardanza de la parusía es esta. Cuando nuestro Señor Jesucristo abrió el quinto sello allá en el cielo, quinto sello del libro que solo Él era digno de abrir, San Juan vio debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que dieron. Apocalipsis 6:9. Y estos mártires, por amar y defender la verdad, clamaron a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Es decir, ¿hasta cuándo no vas a venir la parusía, que es el juicio de los habitantes de la tierra impíos? Apocalipsis 6:10. Y se les respondió que deberían descansar aún poco por más tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos, es decir, de todos los que sirven a Dios, al mismo Señor, y de sus hermanos que habían de ser matados como ellos. Apocalipsis 6:11. Es decir, algunos van a ser matados, van a morir mártires por el testimonio de la parusía. Solo la caridad de Dios para con los pecadores nos hace esperar la manifestación del Señor que tanto anhela la Iglesia. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20, así culmina la Sagrada Escritura,
expresión que tanto usaba San Pablo. San Pablo usaba esta expresión, nosotros tratamos de hacerla eco hoy, porque hoy está tan olvidada por los católicos. Los católicos entonces, del comienzo, decían a cada rato, ven Señor Jesús. El Catecismo Romano dice que el misterio de la parucía debe ser un tema de predicación y el objeto de nuestro constante anhelo como católicos. Lo manda el Catecismo, el Concilio de Trento. El Catecismo no solo pide que se confirme esta venida, sí viene, sino que también que se la manifieste bien patente, que se hable de ella a la consideración de los fieles, para que así como aquel día del Señor en que tomó carne humana fue muy deseado por todos los justos del Antiguo Testamento desde el principio del mundo, porque en aquel misterio tenían puesta toda la esperanza de su libertad, así también después de la muerte del Hijo de Dios y de su ascensión al cielo, deseemos nosotros con vehementísimo anhelo el otro día del Señor, la parucía, esperando el premio eterno y la gloriosa venida del gran Dios. Entonces, obliga el Catecismo de la Iglesia a los presbíteros a que se la manifieste bien patente. Toda nuestra esperanza de librarnos del mal debe estar puesta en la parucía y, sin dudar, predicarla con insistencia y con vehemencia debería ser nuestra principal ocupación. Porque, ¿quién va a advertir de los peligros? Monseñor Straubinger pide a Dios que nos dé la gracia de poder avisar de los peligros. Como Noé, construyendo su arca, clavito por clavito, maderita por maderita, gritando a los cuatro vientos que iban a perecer por el diluvio. Como Noé, debemos hoy advertir del peligro de dejarse marcar por la bestia. El engaño será tan grande que, como ocurrió con la marca que tuvimos en el año 2019, la gente correrá en masa a hacerse marcar. La gente correrá en masa a hacerse marcar y a adorar a la bestia, como les va a exigir el anticristo, a cambio de comida y de una falsa paz. Esa va a ser nuestra perspectiva. Solo que el diluvio que experimentaremos esta vez será de fuego, como ya dijimos, pues Dios va a ejercer el juicio con fuego, dice Isaías 66:16, cuando venga el Señor a juzgar el mundo por el fuego. Esto lo dice el preciosísimo himno Dies Irae. El día del Señor vendrá como un ladrón y entonces pasarán los cielos con gran estruendo y los elementos se disolverán para ser quemados. Esto lo dice San Pedro. No es tampoco una conclusión teológica. Lo dice directamente San Pedro de haberlo escuchado directamente de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor vendrá como un ladrón y los elementos químicos, los elementos de la materia, se disolverán para ser quemados. Y la tierra y las obras que hay en ella, como las grandes ciudades, como Roma, no serán más halladas. 2 Pedro 3:10. No lo digo yo, lo dice San Pedro. La venida de Jesucristo como juez del mundo está indicada en el Evangelio de hoy, porque el Adviento es más una preparación para la segunda venida, para la parucía, que para la Navidad. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra ansiedad de las naciones a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas. Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. San Lucas 21, 25, 26, que es el Evangelio de hoy. Y conoced el tiempo, exhorta San Pablo en Romanos 13, 11,
que es la epístola de hoy. La noche está avanzada y el día está cerca. Romanos 13:12, puntualiza San Pablo. Andemos de día honestamente, no en contiendas y rivalidades como andamos. Romanos 13:13. Trabajemos para Dios, no para nuestras contiendas y rivalidades. Y Dios quiere la parusía y que se la manifieste con vehemencia, bien patente. Mostrar ese entusiasmo por la parusía es mostrar nuestra fe con obras. Si no mostramos ese entusiasmo por la parusía, es como que nuestra fe está muerta porque no produce la obra que debe producir, que es esa manifestación con entusiasmo. Cuando alguien no manifiesta la parusía con entusiasmo, con vehemencia y con insistencia, hace llegar a pensar de la fe que yace por debajo de esa persona. Es nuestra responsabilidad predicarla. Hagamos conocer la primera encíclica de nuestra Santa Madre en la Iglesia, las cartas de San Pedro, como lo estoy haciendo yo hoy, y allí encontraremos un punto en común. Estudien la segunda carta de San Pedro y encontraremos un punto en común. Edifiquemos el edificio de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 3:9. Como prudentes arquitectos, San Pedro y San Pablo pusieron el fundamento, 1 Corintios 3:10. Otro edifica sobre él. Mire pues cada cual cómo edifica sobre él, 1 Corintios 3:10. El día del Señor hará manifiesta la obra de cada uno, de cada presbítero. El día la descubrirá, pues en fuego será revelado, y el fuego pondrá a prueba cuál sea la obra de cada uno. 1 Corintios 3:13. La revelación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, la parusía, es en llamas de fuego. 2 Tesalonicenses 1:7-8. De nuevo, no lo digo yo, no es una conclusión teológica, lo dice San Pablo, que habló cara a cara con Jesucristo, que le transmitió todo el Evangelio y él escribió las cartas. La parusía es en llamas de fuego. El fuego es entonces inevitable y viene y hay que advertirlo. Nuestro Señor tomará venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:8. Cuando Él venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y ofrecerse a la admiración de todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ante vosotros fue creído. 2 Tesalonicenses 1:10. Entonces, queridos hermanos, esta es nuestra defensa del misterio del futuro retorno de nuestro Señor Jesucristo, que es siempre atacada por falsos doctores. Esta era la preocupación y el interés fundamental de los católicos de los años 60, cuando San Pedro escribió sus cartas. Esperamos que también lo sea para nosotros en este año nuevo litúrgico que comienza, que así sea. Y si nos equivocamos, nos retractamos. Estamos siempre abiertos al diálogo. Por la extensión del tema, continuaremos Dios mediante en una segunda oportunidad con lo que resta de la primera encíclica del Magisterio Infalible, las cartas de San Pedro y su fundamental mensaje sobre la parusía y la consumación del siglo. Apenas hemos tocado unos 10 versículos, creo. Ven, Señor Jesús, no tardes ya, concédenos la gracia de despertar conciencia sobre tu venida. Debo estar loco por no haberte amado, ni amarte tanto en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.